Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de la isla de Pascua, o como también se le conoce Rapa Nui. Claro. Una isla que, bueno, todo el mundo conoce por sus moais, pero Exacto. hay mucho más detrás. Mucho más. Y nos has pasado un documento súper interesante que detalla un poco el control político y los eventos históricos Sí. que han marcado a la isla. Es fascinante como mucho antes de la llegada de los chilenos Rapa Nui ya tenía una historia rica y compleja, ¿no? Totalmente, y de hecho en el documento se habla de la época de la construcción de los moais como la máxima expresión de un gran desarrollo cultural, Ajá. pero también se habla de un uso excesivo de los recursos que lleva a una deforestación, a una sobrepoblación y lamentablemente también a conflictos entre los propios habitantes. Claro. Y en este contexto... Pero llega un momento crucial. Oh, yeah. La llegada de los europeos en 1722. Exacto, marca un antes y un después para Rapa Nui. Totalmente. No solamente traen enfermedades que diezman a la población, sino que también abren la puerta a la explotación por parte de traficantes de esclavos. Uf, terrible. Y por si fuera poco, en 1864 llegan los misioneros católicos, que aunque con la intención de evangelizar, suponen la supresión de las creencias tradicionales de los Rapa Nui. Claro. Es decir, intentan prácticamente borrar su identidad cultural. Sí. ¿Cómo crees que este contexto de vulnerabilidad influye en la anexión de la isla a Chile en 1828? Sin duda la llegada de los europeos deja a Rapa Nui en una posición vulnerable. El documento habla del Acuerdo de Voluntades, un tratado que se firma entre el capitán chileno Policarpo Totoro y algunos jefes Rapa Nui. Ajá. Pero este acuerdo no fue tan transparente como parece. ¿A qué te refieres? La versión en español del tratado establecía claramente la cesión de soberanía a Chile. Sin embargo, la versión en idioma Rapa Nui. O sea, la lengua nativa. La lengua nativa de la isla hablaba de amistad y protección. Okay. Los Rapa Nui pensaban que estaban entrando en un acuerdo de colaboración, mientras que Chile en realidad estaba tomando el control de la isla. Entonces podemos decir que el acuerdo de voluntades fue una especie de engaño para los Rapa Nui. Se podría interpretar de esa manera. Este evento marca el comienzo de una relación compleja entre Rapa Nui y Chile, marcada por la explotación, la marginación cultural y la lucha constante de los isleños por su autonomía. Claro. Y esta lucha se intensifica aún más con la llegada de la Compañía Explotadora de Isla de Pascua, o SEIP, a finales del siglo XIX. La SEI, ¿puedes contarnos un poco más sobre esta empresa y su impacto en la isla? Claro, la SEIP era una empresa escocesa que transformó Rapa Nui en una inmensa granja de ovejas. Madre mía. Despojó a los Rapa Nui de sus tierras ancestrales y los confinó a un pequeño territorio en Hangaroa. Imagínate una isla con una cultura milenaria convertida en una simple granja. Es un cambio drástico. Totalmente. El documento describe la destrucción de lugares sagrados, violencia, trabajo forzado. Sí, Una época muy oscura para los Rapa Nui. sin duda. Y no solo eso, prohibieron hablar su idioma y practicar sus tradiciones. Claro. Fue un intento deliberado de borrar su identidad. Sí. ¿A qué se debe tanta crueldad? Bien. ¿Era puramente un interés económico o había algo más? Si bien el factor económico era primordial, la imposición cultural también jugaba un papel importante. Se consideraba a la cultura Rapa Nui como inferior y se buscaba civilizar a la población. Mediante la asimilación forzada, este tipo de pensamiento era común en la época colonial. Es terrible pensar en el dolor y la humillación que debieron sentir. Totalmente. Pero a pesar de todo esto, el documento también habla de la resistencia de los Rapa Nui. Sí, Menciona el viaje del rey Simeón Rirorco a Valparaíso para protestar por la situación. un viaje que terminó en tragedia. Rirorco murió en circunstancias sospechosas, Sí. probablemente envenenado por agentes de la SEIP. Increíble. Este evento demuestra la brutalidad con la que se silenciaban las voces disidentes. Es indignante. Y este no fue el único acto de rebeldía en 1914 de la religiosa María Angata. Lideró un levantamiento para exigir la devolución de las tierras y el ganado, Sí. aunque fue brutalmente reprimido. Claro. En 1928, una huelga logró arrancar algunas concesiones a la SEI. A pesar de la opresión, los Rapa Nui nunca se rindieron. Su resistencia es un testimonio de su fuerza y determinación por defender sus derechos y su cultura. Y todo esto a pesar de que, recordemos, en 1933, Chile incorporó las tierras de Rapa Nui a su propio territorio, consolidando aún más su control. Es paradójico, ¿no? A pesar de ser parte de Chile, los Rapa Nui seguían siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Exacto, y esta situación se agrava con la decisión de convertir la isla en un leprosario.
Oh. Imagínate el estigma y el miedo que esto debió generar. Es un capítulo lamentable que refleja el poco respeto que se tenía por el bienestar de los Rapa Nui. Eran vistos como un problema que había que apartar. Y como si fuera poco, el documento menciona intentos de vender la isla a potencias extranjeras, incluyendo la Alemania nazi. Lo que nos muestra que para algunos Rapa Nui no era más que una pieza de intercambio en el tablero geopolítico, sin importar el costo para sus habitantes. A partir de la década de 1950, la administración de la isla pasa a manos de la Armada chilena. ¿Qué supuso este cambio para el Rapa Nui? Desafortunadamente, este periodo estuvo marcado por la continuación del trabajo forzado y los castigos humillantes. Es increíble que los Rapa Nui tuvieran que esperar 80 años para obtener la ciudadanía chilena a pesar de la anexión de 1888. ¿Sí? Y aún así seguían siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Exacto. El documento menciona prácticas como las rapadas de cabeza, Sí. la amarra de habitantes a higueras en la vía pública y la utilización de una cárcel de piedra. Es escalofriante. Efectivamente, estas prácticas son una muestra de la opresión sistemática que sufrieron durante décadas. Pero como ya hemos visto, los Rapa Nui nunca se resignaron a su destino. Y en la década de 1960 llega un punto de inflexión en su historia. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este periodo de cambio? Con gusto, las revueltas lideradas por Alfonso Rapu entre 1964 y 1965 fueron cruciales para el cambio. Estas protestas lograron la promulgación de la Ley de Pascua en 1966, que finalmente otorgó la ciudadanía plena a los Rapa Nui y les permitió la libertad de movimiento. Un paso importante, sin duda, pero la lucha de los Rapa Nui no termina ahí. En efecto, el documento menciona un informe presentado al gobierno chileno en 2010, donde se exponen las demandas y preocupaciones del pueblo Rapa Nui. Y en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó una demanda del pueblo Rapa Nui contra el Estado chileno. Es un hito en la lucha por la justicia y la reparación histórica. Esta demanda busca el reconocimiento de la propiedad colectiva de los Rapa Nui sobre su territorio y sus recursos naturales. Sin duda, la historia de Rapa Nui es un ejemplo de resiliencia y lucha por la autodeterminación. Y su lucha nos recuerda la importancia de defender los derechos de los pueblos indígenas y de construir un futuro más justo y equitativo para todos. Y hasta aquí la primera parte de nuestro deep dive en la historia de Rapa Nui. Volveremos en un momento con más detalles sobre la lucha actual de Rapa Nui por sus derechos y autonomía. De acuerdo. Retomando la historia de Rapa Nui, me parece crucial destacar que su lucha por la autonomía va más allá de la simple recuperación de tierras o recursos. Es algo mucho más profundo. Totalmente de acuerdo. En el documento queda clarísimo que para los Rapa Nui, la lucha por su tierra está ligada a la preservación de su cultura. Exactamente. Una cultura milenaria rica en tradiciones, con un idioma propio y una cosmovisión única. Y que ha sufrido un duro proceso de asimilación forzada, Claro. que ha puesto en peligro su supervivencia. Es terrible pensar que en pleno siglo XX se intentó suprimir el uso del idioma Rapa Nui. Sí. Incluso se castigaba a los niños en las escuelas por hablar su lengua materna. Es una práctica lamentablemente común en contextos coloniales. La imposición del idioma dominante se utiliza como herramienta para debilitar la identidad cultural de los pueblos originarios. Y aunque la Ley de Pascua de 1966 supuso un avance en el reconocimiento de los derechos de los Rapa Nui, los desafíos para la preservación de su cultura persisten hasta el día de hoy. Por supuesto, la globalización, el turismo masivo y la influencia de la cultura occidental plantean nuevos retos para la protección del patrimonio cultural Rapa Nui. Es una batalla constante por mantener vivas sus tradiciones, su idioma, su música, sus danzas. Sí. En definitiva, todo aquello que los define como pueblo. Y es una batalla que requiere no solo de la voluntad y el esfuerzo de los propios Rapa Nui, sino también del apoyo y la comprensión del gobierno chileno y de la comunidad internacional. Hablando de la comunidad internacional, ¿crees que el caso de Rapa Nui ha logrado generar suficiente atención a nivel global? Se está hablando de este tema en otros países. Sin duda, el caso ha ganado visibilidad en los últimos años, especialmente tras la demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es positivo, Sí, porque la presión internacional puede ser crucial para defender los derechos de los pueblos indígenas. totalmente de acuerdo. La comunidad internacional debe estar atenta a las demandas de los Rapa Nui y exigir al gobierno chileno que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y protección del patrimonio cultural. Y hablando de demandas, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que se están planteando en la actualidad? ¿Qué es lo que los Rapa Nui exigen al gobierno chileno? El informe presentado al gobierno chileno en 2010, que mencionamos anteriormente, es un buen punto de partida para entender las reivindicaciones actuales del pueblo Rapa Nui.
Si no recuerdo mal, este informe aborda temas como la gestión de la isla, los derechos territoriales y la preservación de su cultura. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada uno de estos puntos? Claro, en cuanto a la gestión de la isla, los Rapa Nui exigen una mayor participación en la toma de decisiones que afectan a su territorio, quieren tener un control real sobre su propio destino. Es totalmente comprensible, pues de todos son ellos quienes mejor conocen las necesidades y las prioridades de su comunidad, han vivido en esta isla durante siglos y su cultura está profundamente arraigada a este territorio. En cuanto a los derechos territoriales, la demanda se centra en el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra. ¿Te refieres a que la tierra no sea considerada propiedad del Estado chileno, sino del pueblo Rapa Nui en su conjunto? Exactamente, y que la gestión de los recursos naturales de la isla se realice de forma sostenible y en beneficio de la comunidad. Tiene mucho sentido. Si los Rapa Nui son los dueños legítimos de la tierra, deberían tener el derecho de decidir cómo se gestionan sus recursos naturales, recursos que por cierto han sido explotados durante décadas sin tener en cuenta el bienestar de la población local. Totalmente de acuerdo, y esto nos lleva al tema de la preservación de la cultura. ¿Qué medidas se están proponiendo para proteger y revitalizar la cultura Rapa Nui? Se busca fortalecer la enseñanza del idioma Rapa Nui en las escuelas, promover la investigación y la difusión de la cultura Rapa Nui y proteger los sitios arqueológicos y sagrados de la isla. Me parece fundamental que se fortalezca la enseñanza del idioma Rapa Nui. Es una manera de asegurar que la cultura se transmita a las futuras generaciones y que no se pierda la conexión con sus raíces. Es vital. El idioma es el alma de una cultura. Si se pierde el idioma, se pierde una parte esencial de la identidad. Y la protección de los sitios arqueológicos y sagrados también es crucial. Estos lugares no son solo piedras o ruinas, son testigos de la historia y la cultura de un pueblo. Sin duda, y son lugares que merecen ser protegidos y respetados. Es admirable cómo, a pesar de siglos de colonización, la cultura Rapa Nui ha logrado sobrevivir y mantener su esencia. Es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de este pueblo, de su determinación por preservar su identidad frente a la adversidad. Y su lucha continúa inspirando a otros pueblos indígenas alrededor del mundo a reclamar sus derechos y defender su patrimonio cultural. Sin duda, el caso de Rapa Nui nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la autodeterminación, el respeto a la diversidad cultural y la necesidad de construir relaciones más justas y equitativas entre los pueblos. Y con esto concluimos la segunda parte de nuestro Deep Dive en la historia de Rapa Nui, y en la última parte exploraremos las perspectivas de futuro para la isla y su gente. Bueno, pues ya en la recta final de este Deep Dive creo que toca mirar hacia adelante. ¿Qué futuro le espera a Rapa Nui? Buena pregunta. Y a su gente. Después de este recorrido por su historia, me queda claro que los Rapa Nui están decididos a construir su propio camino, un camino basado en la autodeterminación, la sostenibilidad y la revalorización de su patrimonio cultural. El documento no entra mucho en detalles sobre elecciones, pero basándonos en las demandas actuales. Sí. Podríamos imaginar algunos escenarios posibles. ¿Cuáles serían las opciones para Rapa Nui? Uno de los escenarios, y quizás el más deseado por muchos Rapa Nui, es la obtención de un mayor grado de autonomía dentro del Estado chileno. ¿Te refieres a un estatuto especial que les permita gestionar sus propios asuntos? Exactamente. Esto implicaría un cambio significativo en la relación entre Rapa Nui y Chile, reconociendo la singularidad cultural y la historia del pueblo Rapa Nui. Y permitiéndoles tomar decisiones que respondan directamente a las necesidades de su comunidad. Sin duda. Decisiones sobre el uso de la tierra, el desarrollo económico, la educación, la cultura. Por supuesto, otro escenario posible, aunque más complejo, sería la búsqueda de la independencia total. Eso sería una decisión drástica, ¿no? Romper los lazos con Chile. Completamente, y convertirse en un Estado soberano. Claro. Supongo que esta opción genera un debate intenso tanto dentro de la isla como en Chile. En fin, no. La independencia implicaría la creación de un Estado propio con todas las responsabilidades que eso conlleva. Claro, tendrían que crear sus propias instituciones, gestionar la economía, garantizar la seguridad. Un desafío enorme, sin duda. Pero algunos sectores de la comunidad Rapa Nui consideran que es el único camino para lograr una verdadera autodeterminación. Entiendo, cuál sea el camino que elijan. Lo que está claro es que los Rapa Nui no van a renunciar a su lucha por la justicia, por el reconocimiento de sus derechos y la protección de su cultura. Y esa lucha nos interpela a todos, nos invita a reflexionar sobre el legado del colonialismo, la importancia de la diversidad cultural y la necesidad de construir un futuro más justo y equitativo para los pueblos indígenas de todo el mundo. Totalmente de acuerdo. El caso de Rapa Nui nos recuerda que la historia no está escrita en piedra. Que es posible desafiar las estructuras, de poder reclamar la propia identidad y construir un futuro más prometedor.
y que la lucha por la justicia y la dignidad nunca termina. Claro. Es un proceso continuo que requiere de valentía, perseverancia y la solidaridad de todos aquellos que creemos en un mundo mejor. Y con esta reflexión tan potente, damos por concluido nuestro deep dive en la historia de Rapa Nui, una isla pequeña en tamaño, pero gigante en legado cultural y en espíritu de resistencia. Totalmente de acuerdo. Esperamos que esta inmersión te haya inspirado a seguir aprendiendo y a ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.